Hola mi gente linda, que el Señor me les bendiga un paquetón. Leía algo acá en Romano, capítulo 11, verso 33. Dice, bendito sea Dios, el Señor. Qué grande es la riqueza de Dios. Qué grande. Qué enorme su sabiduría y entendimiento. Nadie puede explicar, nadie, nobody, las decisiones de Dios. Oigan bien, nadie. Ni puede entender lo que hace y cómo lo hace. Y dicen pregunta, ¿quién conoce la mente del Señor? Nadie. ¿Quién puede darle consejo a Dios? Nadie le ha prestado nada a Dios como para que Dios esté obligado a pagarle. Aleluya. Dios ha creado todo y todo existe por Él y para Él. A Dios sea el honor por toda la eternidad y así sea. Aleluya. Así es, mi hermano, de verdad. Muchas veces imposible. Dice su palabra que lo que no entendamos ahora, lo entenderemos después. Así es. Hay cosas que yo sé que muchos de ustedes están viviendo, le ha pasado, que ahora no comprenden. Y quisieran saber el por qué, el para qué, aleluya, de todo lo que le está sucediendo. Y a veces el Señor, ¿verdad?, en su misericordia, le place dejarnos saber. Otras veces solamente nos dice, bástate mi gracia. Aleluya. Gloria a Dios. Porque en medio de esa debilidad, en medio de tu situación, en esos momentos cuando te sientes sin fuerza, cuando ya no da para más, bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Ahí el Señor se glorifica. Mi alma adora al Cristo de la gloria. Se glorifica. Ahí viene Él y te da fortaleza, te da nueva fuerza para que pueda continuar hacia adelante. Aleluya. Gloria a Dios. Antes que nada, Sandy Bergman, yo no estoy de acuerdo, lo repito para que no me vayan a malinterpretar. Sandy Bergman no está de acuerdo con el divorcio. Sandy Bergman no está de acuerdo con una separación. Porque, ¿verdad?, la familia fue la primera institución que el Señor dejó. Y bíblicamente, hermano, y aún no está en la palabra, pero porque hay muchos que no conocen de la palabra y desconocen lo que está escrito en ella y no saben. Es lo más importante, la familia. Y hay que luchar a toda costa por mantenerla unida. Ahora, debemos saber que no vivimos en Júpiter, vivimos en el planeta Tierra, donde está habitado por personas y donde cualquier cosa puede suceder. Hermano, hablar por estos medios a veces es muy lindo, pero muchas veces, hermano, la realidad que vivimos o que están viviendo muchas personas es otra. Creo que hay que tener hasta cuidado lo que uno va a aconsejar, lo que uno va a hablar, si usted no ha vivido la experiencia. Incluso, aún muchas veces usando la palabra para decir, bueno, la Biblia dice esto y esto, y somos muchas veces muy duros y hablamos tajantemente así de cosas que a nosotros no nos han sucedido. Y podemos juzgar a la otra persona, ser dura con la otra persona, cuando lo que está viviendo o ha vivido la otra persona, usted no lo ha vivido. Como usted no lo ha vivido, usted dele gracias a Dios, si no es bueno, porque usted no sabe cómo va a actuar, cómo va a reaccionar. Las emociones son traicioneras. Y en este caminar, como le dije, en el evangelio, solo en el ministerio, en estos 26 años en el ministerio, hermano, yo he visto tantos casos
de personas, ¿verdad? Que aplican así la palabra y está bien. Pero cuando les sucede algo, ¿verdad? Actúan muy diferente a lo que dice la palabra o a lo que ellos mismos predicaban. ¿Por qué? Porque estaban hablando de algo que a ellos no le había pasado y que no sabían cómo iban a reaccionar, aún siendo cristianos, cuando le pasara. Bendito sea el nombre del Señor. Y conozco, hay muchos casos, hermano. No podemos juzgar las cosas que nos suceden por lo que me sucedió a mí o le sucede al otro. Lo que me puede pasar a mí puede ser distinto a lo que le sucede a usted. Esto del matrimonio, divorcio, separación, es un caso, son casos que tienen mucha tela para cortar, son casos delicados. Y hay situaciones, hermanos, situaciones que son terribles. Situaciones, hermano, que si, ¿cómo le digo? No estoy de acuerdo en una separación, pero conozco de situaciones y de casos que lo más saludable sería una separación. Antes de surgir la separación o el divorcio entre André y yo casi nunca había recibido casos de personas pidiéndome consejo o ayuda concerniente a un divorcio, a una separación, etcétera. Casi, quizá en un año, quizá uno. Pero algo que fui notando, y es que después de mi experiencia, aún sin la gente saber nada, empezaron a llegar casos de personas que estaban viviendo la misma situación sin ellos saberlo que yo estaba viviendo. Entonces, ahí podía entenderlo mejor, saber que lo que me estaban explicando y me estaban diciendo, saberlo, sentirlo, entenderlo, porque lo estaba viviendo. Y de verdad que son dos cosas muy distintas. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, yo conozco casos que si no hay una separación y el Señor no interviene, hermano, eso puede terminar en desgracia. En desgracia. Yo siempre he orado al Señor para que fortalezca mi corazón. Porque hay casos que aunque yo quiera ignorarlo, al leerlo, al escucharlo audio, el corazón se me arruga. Es duro escuchar a una sierva, a una mujer, diciendo, hermana, ayúdeme, ¿qué hago? Escuchar a un hombre abusando de esa mujer, que es una sierva. Escuchar, golpearla. Ver casos con mujeres con los ojos morados. Parpar, hermano, la desesperación en esas mujeres que me dicen que oran, que están ayunando, que no pueden dejar al hombre por lo que le han dicho. Y su vida, tanto la de ella como la de sus hijos, están en peligro. Entonces, en un caso así, usted me va a decir que no puede haber una separación, cuando eso la Biblia en ningún lado lo apoya. La palabra del Señor cuando hacemos ese pacto en la buena y en la mala, pero en la buena, cuando se habla de mala, la Biblia no especifica golpes, esa clase de maltrato. Mi alma adora a Dios. Yo entiendo por los momentos malos, enfermedad, escasez, sí, que se quedó sin trabajo, que se enfermó, que vamos a pasar hambre si hay que pasarla, que se presentó una situación difícil. Pero esta clase de casos, a mí me han mandado, hermano, hasta audio con pruebas, no uno ni dos, escuchando a estos hombres, y algunos de ellos di que cristianos, amenazando a esa mujer.
diciéndole cosas. Hermano, yo digo, Señor, agarra mi corazón, agárramelo, agárramelo. Porque Sandy Berman, no, eso no lo aguantaría. Escuchar, vete de aquí, tú no sirves para nada. Es que yo te odio. Tú eres esto, tú eres lo otro. Aún hasta amenaza, te voy a matar, te voy a ahorcar. Y estas mujeres viven en pánico, viven en miedo, viven en terror, esperando. Porque hay 2 o 3 que le dicen, tiene que aguantar. Claro, porque a quien le están bollando los ojos, a quien están golpeando, a quien están violando, a quien están abusando, no a la hija de ese que dice, aguanta. No es a su hija, no es a su hermana que se lo están haciendo. No. Ahí es bueno aguantar. Y muchas mujeres, lamentablemente, y hay ayuda. Hay en muchos lugares, yo sé que quizá hay muchos lugares que es difícil, pero hay lugares que hay ayuda. Pero por el medio está el miedo, está el terror, porque también son amenazadas. Por algo dejó el Señor la justicia de la tierra. Porque no me diga usted a mí que un hombre que golpea a su mujer, que la maltrata y después quiere en la noche de que yo te amo, de día te golpeo y de noche y hasta la viole y tantas cosas. No me diga usted a mí que es cristiano. Es un impío. Ese es un impío. Se descarrió, se descuidó, algo pasó. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo solamente digo, Señor, si eso... ¿Sabe qué es más doloroso? Casos donde los papás humillan a los hijos de tal manera, hermano, que yo digo, Señor, si tú no haces algo, ¿por qué tú me permites esos casos, Señor, que yo puedo hacer? Porque que te lo cuente, pero escuchar es como, wow, es como que literalmente porque como que en ese momento, yo no sé usted, como uno ponerse en el lugar de esa persona, y sobre todo jóvenes, jovencitos, que están ya en la edad 13, 14, 15, 16, que a pesar de... Wow, y eso me duele, de verdad que sí. Que a pesar de tener esa clase de padres abusivos, que no se le importa soltar por esa boca lo que sea, son muchachos humildes que están ahí aguantando, pero que si Dios, porque quién más, no mete su mano, se ponen reverde. Ahí es cuando entra la reverdía, se van de la casa y encuentran en las personas equivocadas lo que debieron encontrar en su hogar. Ahí es. Y ahí es donde viene la reverdía. Pero si tú existes, ¿por qué no me ayudaste? ¿Por qué no hiciste nada? En esos casos, muchas veces es preferible estar solo. Sí. Una separación. Y que Dios haga con él o con ella lo que va a hacer, pero separado. Porque mientras estén juntos, siempre va a haber los pleitos, el tú me dices, yo te digo, las ofensas, la falta de respeto. Y hay cosas que hay que darle tiempo al tiempo.
Sí, sí. Bendito sea el nombre del Señor. Un divorcio. Vuelvo y le repito. No estoy de acuerdo. No. Pero ¿lo cree usted no o no? Hay casos que lo ameritan. Hay casos que el suyo no. Gloria a Dios. Pero hay casos. Y como le digo, es una situación, bien delicada. Bien delicada. Y es un tema que es para decir, en vez de hablar tan ligeramente, es para decir, Señor, líbrame. Señor, líbrame. Y hay casos, por ejemplo, hay mujeres que sí, que han luchado por mantener su hogar, su matrimonio, pero el hombre no ha querido. Si un hombre no quiere estar con una mujer, la mujer no lo puede obligar. Aquí nada es obligado. Si una mujer no quiere estar con un hombre, este hombre por más no la puede obligar. Nada obligado sirve. Eso no le cabe a nadie. Ni el mismo Señor obliga a nadie a que lo ame a Él. Inclusive Él es tan caballeroso que Él toca y si le abrimos Él entra. Hay casos, hermano, que si usted no lo ha vivido, mejor no toque esa tecla. Bendito sea el nombre del Señor. Y sí, hay situaciones también donde las personas se han separado, se han divorciado. El Señor ha hecho una obra magnífico y la cosa ha funcionado bien, pero quizá no en todos los casos tampoco. Bendito sea el nombre del Señor. Quizá lo que le funcione a usted no le funcione al otro. De la manera que Dios está trabajando con usted, quizá no de la manera que está trabajando con el otro. Y así sucesivamente. Yo siempre he dicho al Señor, y se lo digo de corazón, si es para vivir la vida hipócrita que sé que muchos están viviendo, Señor, mira, no, así no. ¿Sabe por qué? Yo no quisiera pararme en un altar, hablar muy lindo del matrimonio y que en la casa yo duerme en una cama y el marido duerme en otra. ¿En qué estamos? Yo no quisiera pararme por ahí en un altar de dar conferencia matrimonial y en la casa mi esposo y yo no nos soportamos. ¿En qué estamos? ¿Cómo se llama eso? Se llama hipocresía. O vivimos lo que predicamos o dejamos esto. Y así que está la cosa. Como que preferimos tener una careta de vernos bien delante de todo el mundo. Que crean que somos los super espirituales, que todo está bien. Apariencia. ¿Y si Cristo viene? ¿Qué le importa a usted o me importa a mami? ¿Estar bien con la gente o estar bien con Dios? A veces yo digo tantas cosas y digo, Señor, yo sé de un caso de esta persona, doctor en psicología, pastor, un conferencista que usted da gusto escucharlo. Mas sin embargo, de vez en cuando le metía el puño a su mujer. Y a la hora de presentarse en los medios, muy conocido, la careta del matrimonio feliz. El doctor, enseñándole a otro cómo mantener un hogar feliz y en su casa dándole golpe a la mujer. Esos son los casos que me producen náusea. Ese tipo de hipocresía, sí. Delante de todo el mundo, el maquillaje perfecto, la sonrisa perfecta. Y la pobre mujer, ¿pero por qué no lo deja? Hermana, esa clase de trato, de golpe, hacen un daño terrible. Y
Y no se puede poner de que, no, eso fue porque seguro se casaron sin ser la voluntad de Dios. Estamos hablando de un matrimonio de muchísimos años. Porque la mayoría es el problema. Que de una vez no fue Dios. Y entonces los matrimonios que están así, que tienen 10, 20 y 30 años, entonces ¿quién fue? Lo que pasa es que no queremos asumir nuestra responsabilidad. Y es muy fácil decir, no fue Dios. No fue de Dios. Eso está pasando. Y a la mujer se le decía, pero ¿por qué no lo deja? Por el ministerio. Entonces me voy a sacrificar por el ministerio, por el qué dirán, y que suene la trompeta y yo me quede. No. No. Yo no sé si tengo que hablar de esto. Y siento un fuego que me quema, habla y voy a hablar. Y sé que hay muchas personas que aún no son cristianas y dirán, no, es que la mayoría son unos hipócritas. Bueno, si ustedes gustan el evangelio, por eso no hay más. Porque aquí nadie es perfecto, eso lo sabemos. Y es muy importante que la gente sepa que cuando vienen a Jesucristo, el Señor es perfecto. Pero dentro de las iglesias te va a encontrar con todo tipo de personas. Gente que sí quieren llegar al cielo, que sí quieren agradar a Dios. Gente que de la noche a la mañana no van a cambiar. Que hay que poner la mirada en el Señor Jesucristo. Pero que así como suceden estas cosas, hay hombres y mujeres que son temerosos de Dios, sí. Que reconocen cuando falla, reconocen su falta, reconocen su error. Sí. Que en este camino, nos encontraremos con hipócritas, con mentirosos, con de todo. Pero también es en el único camino donde usted va a encontrar personas más sinceras, más sencillas y más temerosa de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Si yo le hago la lista de tantos casos, son miles. Adoradora que canta muy lindo, profetiza, ministra y gloria a Dios. Y entonces en la casa, esto no es un cuento, estos son casos reales que le estoy diciendo. En la casa le tira hasta el sartén al esposo, que no le dice. Entonces con una boca profetiza, canta, adora y una santa. Y habla también del matrimonio y todo perfecto. Y en su casa sí. Y entonces, ¿de qué sirve decir, no, 30 años con mi amada, 30 años con el amado? Y vayan a ver cómo están los amados. Vayan a ver. Y el número de siervas, sí, que danzan, hablan lengua, profetizan, sí. Más santa que Santa Tomasa. Y vaya a ver el lugar, cómo están con los maridos. Pregúntale al marido. Ella duerme en la cama y yo en el sofá. Sí. Muchísimas que le están poniendo en bandeja de plata o de oro al marido, a Satanás, venga, téngalo. Porque son tan santas que no quiere, el marido no es cristiano, está de cuidado y no quiere que no me toque. Sí, porque hay muchos hombres que están pasando el Niágara en bicicleta por causa de las mujeres, por causa de la santa del Señor. Sí. Va a haber mucha sorpresa. Va a haber mucha sorpresa. Mucha. Mucha. En el caso mío, yo he testificado. Y hay cosas que todavía no le he testificado porque son cosas que me confieren a mí, a esa persona y a Dios. Y así un día más adelante el Señor me dice, habla, ya es distinto. Pero doy gracias al Señor. Doy gracias al Señor. Es increíble.
Yo tenía 14 años de casada, pero casi un año después, se puede decir 10 o 11 años antes, el Señor trató conmigo como le testifiqué. Fue real. De qué yo iba a hacer si yo me quedaba sin esposo, sin casa, sin hijos, sin nada. Y cuando el Señor me hizo esas preguntas, era porque Él sabía que 10 años después, 11 o 12 después, lo que iba a suceder. Y como decía en el testimonio, si usted no lo ha escuchado, me avisa y yo se lo hago llegar. Como decía en el testimonio, yo doy gracias a Dios que Él me dijo, el Señor me dijo esa vez, escribe, y yo escribí, y eso quedó escrito, con hora y fecha. Porque si cuando sucedió lo de mi esposo y yo no hubiese tenido lo que el Señor me dijo, yo no sé qué hubiese pasado con mi vida, con el ministerio, yo no sé. Porque eso fue algo que no tenía ni pie ni cabeza, como decimos los dominicanos. No tenía sentido, aleluya. Y las pocas personas que conocieron mi proceso, porque hubieron una, dos o tres por ahí que conocieron mi proceso, saben que hice por salvar mi matrimonio en lo natural, en lo humano, más allá de lo que un ser humano está supuesto a hacer. Y en lo espiritual, tratándose de ayuno, oración, silicio, guerra espiritual, mi vida casi se queda ahí. Casi. Pero ya lo que sucedía con mi esposo ya era un trato que tenía que ser y tiene que ser entre Dios y Él. Y en el proceso, en ese proceso, que este pedacito no lo había contado en el testimonio, se me pasó. Aquí en Alemania dan 1 año de separación. Quiero decirle, hermano, Satanás, cuando una persona se descuida, Satanás es capaz de cualquier cosa. Sí, sí. Cuando ustedes ven que alguien mata a alguien, cuando ustedes ven que alguien viola a alguien, cuando ustedes ven tantas cosas, ustedes creen que la persona quiere, es lo que está detrás de esa persona. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y si había alguien que era feliz, ese era yo. Y cuando sucedió todo lo de Samuel, de ahí para adelante, hermano, yo muchas veces me pregunté, ¿y con quién yo estaba casada? Porque es que su vida dio un giro tan grande, tan irreconocible. Hermano, que fue como que el enemigo dijo, el Señor lo reprenda, ahora te voy a destruir a ti a través de esta persona. Pero yo sabía en todo momento que mi lucha no era contra carne ni sangre, que no era con él, sino con lo que estaba detrás de él. Como le dije, en lo humano lo hice todo y más allá. Y los que me conocen lo saben. No le aconsejo, eso sí, no le aconsejo a usted que tome ninguna decisión porque otro le diga. Especialmente cuando hay una situación difícil en un matrimonio. Hay muchos que van a aparecer diciendo, no, divórciate, déjalo que se caiga patatín. ¿Sabe una cosa? Tenga cuidado. Tenga cuidado. Busque la dirección de Dios. Busque la dirección de Dios. Yo doy gracias al Señor que Él me ayudó a discernir y hacer las cosas en su tiempo. Porque si hubiese sido por todo lo que me decían también, no, pues si quieres divorciar, divórciate. Miren, la mayoría de los que estaban ahí con eso, cuando en verdad sucedió, hicieron así, desaparecieron. Quedaron 2 o 3 y me ahorro el nombre. Que si hubiese sido por ello, hubiese muerto de hambre. Porque muchas personas, puede ser que le aconsejen algo a usted que parece que es por su bien. Mire, tengan cuidado, porque cuando suceda, puede ser que los primeros que se alejen de usted o los que estén hablando sean ellos mismos. Cuidado. Y yo recuerdo, como le decía, aquí dan 1 año de separación. La separación, el divorcio, yo no me divorcié. Él quiso el divorcio. Y él mismo lo puso. Y durante todo ese tiempo, hermano, fueron ataques emocionales fuertes, espirituales, como ustedes no se imaginan.
Sí, porque Satanás buscaba con esta era destruirme. Y lo que el Señor me dijo hace tantos años, que Él me preguntó a mí, Sandy, si te quedaras sin esposo, ¿me seguirías sirviendo? Eso yo dije que sí. Eso había que probarlo. No nada más se bocón, no. Había que probarlo. Y las cosas que Dios permitió, sí, parecían como si el Señor estaba en contra mía. Parecía como si Él me hubiese dejado de amar. Mas, sin embargo, todo lo que yo viví, todo, en dolor, en lágrimas, en todo, ¿sabe quién se lo llevaba? Aunque muchas veces los cielos estaban cerrados. Al Señor. Al Señor. Y llegó una etapa en mi vida que yo parecía un cadáver, que yo parecía una muerte andante, pero me sentía a la misma vez abrazada del cuerno del altar ahí del Señor, porque yo decía, aunque el dolor me mate, pero yo no voy a dejar al Señor que me mate el dolor, pero yo me voy con Cristo. Yo al Señor no lo dejo. Aunque Él haga silencio, yo voy a esperar en Él. Y yo le decía, yo sé que tú me estás escuchando. Hubiera un momento desesperante, hermano, es que hay que vivirlo, hay que contarle una cosa, es que hay que vivirlo. Y en ese proceso, ¿sabe qué tenía que hacer? Recordarme. ¿Sabe que me acordaba mucho de Proverbios, de la mujer virtuosa? Cuando quería, y estaba en mi derecho quizás de gritar y de estrallar, callar. Cuando quería responder, morderme los labios, aún teniendo razón. Porque que fue un cambio, era una prueba de fuego. De fuego. Sí. Eso me tocaba. Y si antes, y tratar la situación mucho mejor que como cuando estábamos en luna de miel. Eso no es fácil. Y tú sigues a entender lo que está pasando. Y en el proceso, con todo lo sucedido, yo quería hacer lo imposible para que él volviese en sí, para que él volviese a ser el hombre que era antes. Sí, ese hombre maravilloso. Yo no quería verlo destruirse. No. Y no estaba dispuesta a que el diablo lo destruya. Tampoco. ¿Y sabe qué? Le decía y oraba al Señor. Porque decía, ese hombre nunca me dio la espalda a mi Señor. Y le recordaba al Señor. Pero tenía que pasar por ese proceso. Y muchísimas cosas que duelen para el corazón de una mujer. Sí. Uno de los libros que el Señor me dijo que tenía que escribir era acerca de cosas muy profundas, cosas que yo sé que van a ayudar a muchas parejas y a muchas mujeres. Sí. Y yo recuerdo, porque a veces la gente dice, no, hermana, fue que usted se descuidó. Si hablan de descuido, acerca de cama, no. Yo lo hablo con franqueza. Ahí era, mi amor, dime cuándo, dónde y a qué hora. No. Yo siempre estaba lista para la pelea. Sí. En mi casa, si era por reguero, tampoco. Si era por descuido espiritual, mire, aquí en Alemania fue que yo conocí del Señor de verdad. O sea, que a veces la gente le anda buscando la quinta pata al gato cuando se olvida que detrás hay un propósito que nosotros mismos desconocemos. Y a veces nos comportamos como los amigos de Job. Que la prueba de Job se había originado en el cielo. Job no sabía nada. No, pero los super espirituales querían dar a entender que sabían por qué estaba pasando por esa situación, porque seguro había pecado, había fallado. Y yo recuerdo que estando en casa y la situación difícil, me metí con el Señor 7 días en ayuno y oración, en el suelo, gimiendo. Una persona diabética,
Si hay alguien ahí que es doctor y sabe lo que es, una persona diabética no puede ayunar corrido 7 días. Se muere. Yo estaba dispuesta a todo, pero quería una respuesta del cielo. Y hice eso. ¿Y sabe qué fue lo único que el Señor me mostró esa vez? Un sueño. En el sueño yo me veía que iba caminando detrás de Andrés. Él iba por un camino y ese camino era hermoso, había mucha flor, era un lugar bello. Pero yo iba detrás de él diciéndole que se devuelva, que ese no era el camino. Yo no sabía lo que había al final, pero dentro yo decía, devuélvete, ese no es el camino. Y él iba caminando hacia adelante y se reía y no escuchaba lo que yo decía. Yo decía, devuélvete, que ese no es el camino. ¿Sabe por qué? Porque el camino se veía muy hermoso, pero al final había un abismo. Y él comenzó a bajar por ese abismo y yo comencé a bajar detrás de él diciéndole, ese no es el camino. Y ahí me desperté. Muchas veces el pecado, Satanás te lo presenta así. Te lo presenta hermoso, te lo presenta lindo. Y uno le está diciendo a la persona, hay peligro, hay muerte en la olla, devuélvete, esa no es la voluntad de Dios, cambia. Pero la gente insiste en que no. Y no se da cuenta que al final es camino de muerte. Y yo seguía peleando en el espíritu, sí, tanto en lo natural como en lo espiritual. Hermano, yo daba pena. Pero decía, si me muero en la presencia. Pero yo quiero una respuesta. Por lo menos que pase lo que pase, pero que Sandy no tuviese la culpa. Volví a meterme con el Señor. Sí, porque esa es la cosa. Oración y ayuno. Por eso le digo que hay cosas que aunque usted ore y ayune y haga lo que haga, eso Dios lo va a usar para fortalecerlo a usted, para su vida espiritual. Pero cuando algo va a suceder, hermano, si Dios tiene un propósito, sí, porque desconocemos los propósitos de Dios. Y a veces el ser humano, cuando dice que no y es terco y Dios le habla y le dice e insiste en lo mismo, entonces el Señor dice, ok, haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras. Y quizá usted pensará, pero Señor, ¿por qué tú me estás permitiendo todo esto? Yo sé que hay gente que le preguntan a Dios por qué le está permitiendo vivir lo que están viviendo. Y usted cree, la situación está que en vez de ir a favor suyo, a pesar de que usted está orando, usted está ayunando, todo va al contrario. Pero es que Dios, en su misericordia, le está dando la oportunidad al otro, a ver si cambia, a ver si reacciona. Pero llega un momento que dice, ya, ok, hasta aquí. Tú no quieres la bendición, tú no quieres obedecer, pues atenta a la consecuencia. Oh, gloria a Dios. Y volví a meterme con el Señor antes de la separación. Hermano, otra vez ayuno y oración y silicio. A mí la gente me preguntaba, ¿tú estás bien? Porque eran unas ojeras que me llegaban hasta aquí. Físicamente estaba así, pero espiritualmente a la misma vez sentía paz en medio de la tormenta. Algo allá adentro. El Espíritu Santo nunca me dejó. Yo sé que el Señor tampoco. Ay, sí. Era maravilloso en medio del dolor, en medio de esa situación. Era maravilloso estar en su presencia. Era como... Yo me llegué a sentir tantas veces como esa alabanza del hermano Adrián Romero que dice a sus pies. Sí, así me llegué a sentir. Como con mi cabeza sobre sus pies o sobre sus piernas. Sí. Como si el Señor me dijese, aunque tú no entiendas, más adelante, aguanta un poco más. Aguántate un poquito más.
Y volví a meterme con el Señor porque yo esperaba un milagro, yo esperaba una restauración. Y yo decía, Señor, ¿con quién hablo? Porque no todo el mundo lo entiende. Y después que me metí con el Señor, me da otro sueño. Y esta vez me sueño que íbamos como en un carro. Y llegamos a la casa de sus padres. Yo entro primero, pero cuando yo entro a la casa, hay como un mortorio. Y yo pregunto qué pasa y me dicen que él murió. Entonces yo dije, pero ¿cómo que él murió? Si él acaba de venir conmigo en el auto. Sí, él murió. Y yo salí de la casa así como sin palabras, confundida. Y iba caminando, iba llorando, recuerdo. Pero llego a un lugar y había como un edificio. Ese edificio era como un hospital. Y yo miro hacia arriba y yo veo que él está mirando por la ventana de ese hospital. Y yo le digo, yo recuerdo que lo llamé por su nombre. Le dije, pero a mí me dijeron que tú estás muerto. Y me dice que no. Cuando yo doy la vuelta para ver si yo puedo cruzar y entrar a verlo, pues en la entrada del hospital había como una zanja, esa zanja que corre agua, y había como un puentecito, pero el puente no se podía cruzar porque la tabla estaba muy vieja. Entonces él salió y cuando él sale, ni él podía cruzar donde yo estaba, ni yo podía cruzar donde él estaba. Y él lo único que me dijo fue que él sentía mucho todo lo que había pasado. Pero lo extraño es que no podía ayudarlo, ni cruzar para allá, ni él para donde mí. Y yo tuve que seguir mi camino completamente sola. Era un camino, recuerdo que era un camino estrecho, un camino angosto, un camino que se veía tan feo, pero era el camino que tenía que caminar. Y dije, Señor, ¿qué significa esto? Yo quería que en todo eso ayuno, esas lágrimas, esas vigilias, esas cosas, y más como se lo pedía al Señor con el corazón, que el Señor cambiara las cosas de la noche a la mañana, que cambiara su corazón, que hubiese un milagro. Nada. Nada. Pasaron los días, la situación empeoraba, ya yo había dado el todo por el todo, y lo que me quedaba hacer era lo que sabía hacer, seguir buscando la presencia de Dios. En esa experiencia, yo sabía que yo amaba al Señor. Sí. O sea, lo siento en mi corazón, pero engañoso es el corazón más que toda la cosa. Dice que ¿quién lo conocerá? Pero en esa experiencia, yo sabía que lo único que tenía de verdad era el Señor. Sabía que yo podía decir, me voy al mundo o no predico más. Y así tenía que salir en la emisora casi todos los días, la que se llamaba Radio Alborada de un Nuevo Amanecer. Allí estaba Sandy. Pero las noches que me tocaba predicar, donde tenía el corazón hecho triza, donde tú no sabes qué va a decir, eran las noches donde el Señor más se glorificaba. Porque no es con nuestra fuerza, es con su fuerza. Sí. Y muchas veces me llegué a sentir como cuando un paciente está en coma en un hospital y depende de una máquina de oxígeno.
Jesús era mi oxígeno. Sí. Él se convirtió en ese oxígeno. Las pruebas o te acercan más a Dios o te van a alejar más de Él. Pero yo espero que tus pruebas, en vez de alejarte de Dios, te acerquen a Él. Hay situaciones que Dios le va a permitir en tu vida. Pero pase lo que pase, nunca dudes de que Él te ha dejado. No te apartes. Si te ha apartado por algo que te sucedió, que tú no esperabas, vuelve a Él. Vuelve a Él. Vuelve a Él. Porque Él siempre va a llegar a tiempo, sí. Después de eso, yo volví a meterme con el Señor. A veces cuando llegó la gente, no, que ora, que si... Yo digo, Señor, si ellos entendieran que van a haber situaciones que va a orar, va a ayunar, va a hacerlo todo. Y eso no hará cambiar los planes que Dios tiene trazado para ti. Sí. Volví a meterme con el Señor. Le digo, yo no sé cómo no me quedé, porque los primeros días son difíciles, el ayuno es difícil los primeros días. Y sobre todo cuando tiene en tu contra un problema diabético. Pero con tal de una respuesta del Señor, yo estaba dispuesta a todo. Y lo grande era cuando Él hacía silencio. Y vienen los tardos del enemigo y te dice, ¿pero de qué valió, chica? Mira. Sí. Volví a meterme y no hubo respuesta, pero día después, otro sueño. Y no aparecía ningún profeta. No. Y uno deseando. A mí no me gusta andar buscando de qué profecía. No. Que fulano Dios lo usa. Yo soy de la que creo que si Dios quiere darme un mensaje, Él va a usar a la persona. Mire, el Señor le mandó a decir esto. Pero yo estaba buscando. No. Yo creo. Por eso es que hay tanta confusión y tantas cosas. Y en ese tercer sueño otra vez, porque yo quería era una confirmación de un milagro de que no, yo lo voy a cambiar, yo lo voy a restaurar, aguanta, espera un poco más. Eso es lo que yo buscaba. Y lo que me sueño, yo pidiendo la confirmación, que él iba por un camino otra vez, yo iba detrás de él diciéndole que ese no era el camino. Él se metió a una cueva. Esa cueva era, mientras más se metía, más oscura era, parecía un laberinto. Y yo diciéndole, fulano, ese no es el camino, devuélvete. Y yo me estaba introduciendo a ese laberinto también. Hasta que vino fue en forma de mujer, se paró frente a mí y me dijo, déjalo. Porque él sabe muy bien que ese no es el camino. Y ya yo he tratado con él, se lo he dicho, pero él es terco. Déjalo. Y no me dejó pasar. Y yo vi que él seguía entrándose más profundo. Ahí desperté.
Dice, Señor, ¿qué significa esto? ¿Por qué esto es lo que tú me muestras? Pero aún así, seguía. El abogado me decía, señora Berman, tiene que salir, tiene que irse. La situación estaba bien difícil para mi vida y mis hijos. Sí. Y ya llegó un momento donde el Señor me dio luz verde, el mismo Señor, porque Dios es justo. El Señor, Él sabe las cosas y sabe hasta dónde la persona puede aguantar. El descuido, hermano, sale caro. Si usted le da lugar al diablo, él va a hacer estrago. Él va a hacer estrago. Ok, mire algo importante. Cuando dos personas se casan, los dos son una sola carne. Oiga bien, pero mire, cuando suene la trompeta, para eso no van a ser una sola carne, ¿no? Para eso se va a ir el que esté preparado. O sea, ni la salvación suya depende de su esposo, ni la de su esposo depende de la suya. Tienen que trabajar los dos, sí, ahí, pero si uno se descuidó, ese va a pagar la consecuencia. Es bueno que si la mujer esté ahí, mira, no, levántate esto, o el hombre viceversa, pero llega un momento que si la otra persona, hermano, es terco y no quiere, llega un momento que Dios lo va a dejar que haga lo que quiera.